yo lo que voy a tratar de demostrar es que el liberalismo es una utopía teóricamente imposible. Eso es esencial. El liberalismo clásico está condenado a morir. Desde el punto de vista científico es imposible, desde el punto de vista ético es profundamente inmoral. Y que el único sistema de cooperación social teóricamente posible y compatible con la naturaleza del ser humano es el capitalismo libertario, la anarquía de propiedad privada o, si ustedes prefieren, el anarcocapitalismo. No hay peor enemigo para la libertad que el liberal clásico. El liberalismo es teóricamente imposible porque lleva dentro de sí mismo la semilla de su propia destrucción, porque no solo es que acepte, es que considera necesaria la existencia de un Estado, siquiera sea mínimo, para organizar la cooperación social. Y esto, señores, es el problema esencial, porque una vez que se acepta la existencia del Estado, una vez que se da entrada al virus del ébola en el organismo, estamos perdidos, porque el Estado, y esto es lo que vamos a demostrar a lo largo de esta intervención, primero, no es necesario. Segundo, es teóricamente imposible organizar la sociedad en base al estatismo. Y en tercer lugar, y esto es lo más importante, una vez que has dado entrada en tu organismo al virus destructor, que es el Estado siquiera sea mínimo, es imposible poner freno a su crecimiento sin límites. Es imposible limitar el Estado. Si algo está claro, es que el programa político del liberal clásico ha fracasado. Ostentosamente, el Estado no ha dejado de crecer. Y lo que hemos podido llegar a demostrar los teóricos de la economía son las razones por las cuales tal fracaso era inevitable. Una vez que el Estado existe, es imposible limitar su crecimiento. Pero vamos a comenzar por el carácter innecesario del Estado, porque solo desde el equivocado punto de vista del paradigma neoclásico del equilibrio podía concebirse la existencia de un hipotético grupo de denominados bienes públicos, aquellos en los que es imposible, se dice, la rivalidad en el consumo, aquellos que están forzados a una oferta conjunta. Se ponen ejemplos típicos de bienes públicos como, por ejemplo, los faros o la seguridad, la defensa pública, etcétera. Pero todo este análisis es erróneo. La entrada en nuestra disciplina de la concepción dinámica del mercado basada en la creatividad empresarial ha arrumbado, ha hecho que cayera como un castillo de naipes todo este análisis sobre los supuestos, la supuesta existencia de bienes públicos que bloquearía de alguna forma la manifestación de preferencias a nivel público y exigiría la existencia de un órgano monopolista de la violencia para proveerlos. Desde un punto de vista dinámico, siempre que se da una supuesta situación estática de bien público, es decir, de no rivalidad en el consumo o de oferta conjunta, surgen inmediatamente los incentivos empresariales que llevan al descubrimiento de las innovaciones necesarias para permitir precisamente que la oferta no sea conjunta o que se pueda producir la rivalidad en el consumo o excluir a los denominados free riders, usuarios gratuitos. Recuerden, por ejemplo, el problema de la definición de derechos de propiedad en el lejano oeste en relación con las reses, como hay un problema ahí tremendo de definición de derechos de propiedad que da lugar a determinados conflictos, pero se van produciendo una serie de innovaciones paulatinas. En un primer momento el famoso cowboy armado, que además ha sido objeto de múltiples películas y western, que iba a pistola vigilando dónde estaba el ganado y la propiedad de quién era y de quién no eran, y los problemas cuando había algún conflicto pues se dilucidaban, un par de tiros, a lo mejor algún pequeño ahorcamiento, y se mejoró muchísimo en lo que se refiere a la definición de derechos de propiedad. Pero no solo está el cowboy, hay otra innovación empresarial que es el marcaje de las reses. Se marcan las reses y ya se puede saber a simple vista si esta es la tuya o esta es la mía. Y así va evolucionando el proceso empresarial de descubrimiento de creatividad hasta que prácticamente se resuelve del todo cuando por primera vez se encuentra un procedimiento para separar de una manera bastante económica grandísimas extensiones de tierras, el conocido como el alambre de espino, el famoso alambre de espino. ¿Qué habría pasado si en el antiguo lejano oeste norteamericano, siglo XIX, pues se hubiera decidido desde Washington, desde
centro del Estado, que como hay problemas de rivalidad en el consumo y definición de derechos de propiedad, vamos a considerar todos los recursos, toda la tierra pública y dirigir desde Washington, en base a mandatos coactivos y reglamentos, la asignación de derechos de propiedad. Habría sido un caos y, además, lo más grave todavía, se habría bloqueado el proceso de creatividad empresarial tendente a solucionar los problemas supuestos de bien público. Luego, desde un punto de vista dinámico, basada en la concepción de la empresarialidad y del orden espontáneo del mercado, impulsado por esa creatividad innata del ser humano, el conjunto de bienes públicos tiende a hacerse vacío, sobre todo como condición necesaria si el Estado no interviene y no bloquea el correspondiente proceso. Y es que para la definición, defensa y adquisición de los derechos de propiedad no hace falta el Estado. Esto es una cosa obvia. Aquellos que han estudiado Derecho sabrán que el derecho es el resultado de la plasmación evolutiva de la naturaleza del ser humano a lo largo de generaciones y generaciones. Esta es la manera en la que conciben los grandes jurisconsultos clásicos del derecho romano, Ulpiano, Gallo, Papiniano, y que tienen ustedes resumida en esa cita deliciosa que yo siempre me gusta repetir en mis obras, que conocemos gracias a Cicerón, que la recoge en la República, que pone por boca de Catón cómo para él el proceso social romano era mucho más desarrollado, avanzado que el de otros pueblos, porque no era el resultado de la mente de un solo hombre, como podía ser Solón en Atenas, Licurgo en Esparta, sino que era el resultado de un proceso evolutivo en el que habían intervenido muchas y muchas generaciones, cada una de las cuales incorporando su pequeño granito de información, conocimientos, experiencia, etc. Y además añade Catón que aunque se pudiera incorporar toda la información o el conocimiento en la cabeza de un solo hombre, este jamás podría hacerse con todo el conocimiento que necesita para organizar la sociedad, porque el orden espontáneo del mercado con mucho supera la capacidad de asimilación o de comprensión de un ser humano o grupo de seres humanos por sabios, buenos, expertos o benevolentes que sean. Este es, en última instancia, el corazón del argumento sobre el teorema de la imposibilidad del socialismo que después articularían Mises y Hayek. La definición del derecho como resultado evolutivo no requiere, por tanto, de ningún Estado. El Estado llega muy posteriormente. En la época de Justiniano se piensa que se va a olvidar el derecho y que, de alguna forma, hay que plasmarlo por escrito, el corpus juris civilis, pero el derecho que ya se conocía, que ya existía. Es claro que el derecho es, por tanto, un proceso evolutivo que está más allá, es previo al Estado, está continuamente evolucionando y no es preciso el Estado para definirlo, ni tampoco es preciso para defender el derecho. El Estado defiende de una manera muy imperfecta el derecho. Más que lo que defiende de una manera muy imperfecta en derecho, yo diría que es que el Estado es el principal enemigo del derecho a todos los niveles. Cuando oímos hablar del Estado de Derecho, yo creo que es una contradicción en los términos. Yo cuando fui liberal clásico, tengo que reconocer mis pecados graves hasta el año 2000. En el año 2000 ya abjuré de semejante herejía y gravísimo error. Pensaba, iluso de mí, que podía existir tal cosa, que se podía elaborar un programa de lucha política y de investigación científica en torno a conseguir un Estado de Derecho. Esto es imposible. Hablar de Estado de Derecho es, como dice Anthony de Hassay, una contradicción en los términos, tan grande como referirse a un círculo cuadrado, a la nieve caliente, a un esqueleto obeso o a una puta virgen. Es lo que dice. No solo el Estado es, desde el punto de vista científico, innecesario, es que además el estatismo, entendido por estatismo el deseo de organizar la cooperación social en base a un órgano monopolista de la coacción institucional o la violencia, que conocemos con el nombre de Estado. El estatismo es teóricamente imposible. Toda la teoría austríaca sobre la imposibilidad del socialismo de alguna forma se generaliza y se convierte en una teoría sobre la imposibilidad del estatismo. El problema no es el socialismo. Ya me he dado cuenta a lo largo de las últimas décadas que estábamos atacando a un muñeco de paja, a algo que no es realmente lo malo. El problema no es el socialismo, el problema es el Estado en sí, el problema es el estatismo. La conclusión esencial del análisis teórico de la escuela austríaca es que es imposible organizar cualquier parcela de la vida en sociedad en base
a la coacción institucional, incluyendo la definición del derecho, incluyendo la defensa del derecho, incluyendo la justicia, incluyendo el orden público. Y ello por unas razones esenciales. Primero, por razones de información o conocimiento. Me he referido a ellas cuando he hecho la cita de Catón. Es que es inmenso el volumen de conocimiento e información, ni siquiera lo podemos concebir, que continuamente generamos nosotros, los seres humanos de a pie, conforme desarrollamos nuestras vidas. En segundo lugar, por la naturaleza curiosa, distinta, diferente del tipo de conocimiento o información que desarrollamos de manera creativa y empresarialmente, conforme vamos actuando. Es una información de tipo tácito, es una información articulable, que por tanto no se puede transmitir de manera formalizada a ningún centro de información, digamos, a los supuestos expertos, que son los titulares del poder político o los asesores de los políticos, para que puedan ellos, de alguna manera, elaborar leyes justas e imponerlas por la fuerza al cuerpo social. Este programa de investigación y este programa político está condenado al fracaso, no solo por el enorme volumen de información de que se trata, sino por el carácter específico de tipo tácito, no articulable y no transmisible de manera inequívoca a un órgano central. Pero es que además, y en tercer lugar, la información y el conocimiento del que estamos hablando no es una información o conocimiento que esté dado, congelado en algún sitio, acumulado y se pueda transmitir o llevar de un lugar a otro. La información no está dada, porque la información la estamos cambiando continuamente los seres humanos como resultado de nuestra creatividad empresarial. No podemos conocer hoy la información que generaremos empresarialmente mañana, entre otras cosas porque si la conociéramos hoy ya no sería información de mañana, sino que sería información de hoy, ya obsoleta, con un valor ya, si ustedes quieren, meramente arqueológico. Pero resulta que el organizador coactivo, el Estado, la información que necesita para dar un contenido coordinador a sus mandatos en cualquier parcela de las que quiera intervenir, es la información que será relevante mañana y que no es una información que todavía ha surgido y ha sido creada desde el punto de vista empresarial. Nos damos cuenta de la paradoja, de la imposibilidad teórica de que pueda conseguir éxito en su programa de organizar la sociedad con éxito el Estado. Y, en cuarto y último lugar, lo más importante, es que Estado es coacción. Esto es lo más importante. Esto es lo que tenemos que repetir una y otra vez a todos los niveles. Estatismo es coacción, es violencia sistemática, es policía, es cárcel, es tiro en la nuca, son cámaras de gas. Es todo lo mismo, con pequeñas diferencias de grado. Y la coacción bloquea la creatividad empresarial de los seres humanos de a pie. No solo es que la información que necesita el Estado es una información futura que todavía en gran medida no ha sido creada, es todavía más grave. Es que resulta que como el Estado siempre incide de manera coactiva en el cuerpo social, bloquea precisamente, y en la medida en que incida con éxito, bloquea la creación de información de primera mano, que es precisamente la que necesita para dar un contenido coordinador a sus mandatos el día de mañana. Esas son las 4 razones principales por las cuales el socialismo, el estatismo, es teóricamente imposible. No me diga alguien, pero ¿qué dice usted, profesor Huerta de Soto? Que el estatismo es teóricamente imposible, pero ¿no vivimos con un Estado? ¿No están prosperando las sociedades? ¿No a trancas y barrancas avanzamos? Y la respuesta es que esto, en la medida en que suceda, no sucede como consecuencia del Estado, sino a pesar del Estado. El ciudadano en general muy fácilmente cae víctima de una peligrosísima ilusión, porque como consideramos que, por ejemplo, son esenciales para nuestra vida las carreteras, la educación, los hospitales, el orden público, y como vemos que en la situación actual las carreteras, el orden público, la educación, etcétera, las proporciona malamente el Estado, identificamos Estado con estos bienes que son tan necesarios. Y pensamos que si no existiera el Estado, no existirían estos bienes supuestamente públicos. Este es el gravísimo error de esta falsa correlación. Tenemos que darnos cuenta de que el Estado es una rémora y de que sin Estado dispondríamos de carreteras, educación, hospitales, orden público muchísimo más eficientes, muchísimo más moral en cuanto a su comportamiento y a un coste mucho más reducido. Esta es la idea esencial de la agenda libertaria que debemos de mantener
y convertir en el centro de nuestro esfuerzo divulgador y teórico hoy en día.